Feliz tarde del miércoles para cada uno de ustedes. Actores Productivos cumple con su tarea informativa de llevarles optimismo y de lo que más interesa al país a través del sector agropecuario nacional. Francisco Miño, como ven, él está en la ciudad de Quito, bastante frío. Muy buenas tardes, Francisco. Él es el cofundador de BioAfle. BioAfle es una organización sin ánimo de lucro, una fundación, y tiene como meta, como coordinador principal del primer congreso multisectorial de plantas medicinales. De ello nos hablará él, que va a haber a fines de este mes, que convoca este primer congreso. Pero antes demos una cifra, si te parece. Las importaciones en el 2020 de farmacéuticos fueron alrededor de 1.019 millones de dólares, imagínate. Y cada día esa cifra aumenta por los problemas que sabemos. Entonces, esto es cosa seria, no tengo cifras del 2022, pero marca la pauta de lo que estamos hablando nosotros en tratar de expandirnos en este sentido de las plantas medicinales, la producción, procesamiento y exportación de ingredientes y productos elaborados. Buenos días, buenas tardes, perdón, Francisco. Muchísimas gracias, buenas tardes, un gusto. La pregunta, ¿no? ¿Podremos contrarrestar esas cifras? Sí, bueno, primero gracias por la invitación. La industria de plantas medicinales en Ecuador es una industria muy pequeña en realidad, se mueve muchísimo en el mundo. Las plantas medicinales tienen usos muy diversos. Lo más común son alimentos y bebidas, están incluidas en todo lo que son los tés, en ingredientes para alimentos, pero también se usan mucho como ingredientes para la industria farmacéutica y para la industria cosmética. Las plantas medicinales tienen ingredientes activos muy interesantes y tiene un mercado potencial enorme. A nivel mundial, el mayor importador de plantas medicinales o de compuestos de plantas medicinales es China, y el mayor productor de plantas medicinales es la India. Y otro actor importante es Estados Unidos y por supuesto la Unión Europea. Como te digo, el Ecuador, la industria en el Ecuador es muy, muy pequeña. Perú, para ponerles un ejemplo, hace 10 veces más de lo que hacemos nosotros, como productos como Sacha Inchi, por ejemplo, y otros más. Y bueno, este primer congreso de plantas medicinales busca precisamente eso, ¿no? Que la gente tenga una visión clara de lo que se está haciendo y lo que se puede hacer en plantas medicinales. Juan Carlos, mira, el Ecuador es reconocido, y no lo digo yo, sino lo sabe todo el mundo, como uno de los países más biodiversos en el mundo. Es decir, tenemos una cantidad de especies por metro cuadrado que supera a la mayoría de países en el mundo. Eso nos da una ventaja competitiva porque la biodiversidad genera mayores plantas, mayores ingredientes. Es un tema que obviamente compete a muchos actores, a la parte del Estado, a la parte de la academia por el tema de investigación y a la parte de los productores privados para promover el cultivo, el procesamiento y la exportación del producto. Es una industria muy grande, es una industria con muchísimo potencial. Siempre nosotros decimos, bueno, Ecuador es netamente exportador, pero seguimos haciendo lo mismo desde hace 30 años. Seguimos haciendo bananos, flores, camarón. Mira, yo trabajo en el Ecuador como agrónomo desde el 2000 y te puedo decir que las cosas no han cambiado mucho. Un factor, como tú mencionas, es la biodiversidad en el Ecuador. Podemos hacer muchísimas cosas. Y otro factor es la logística del producto. Normalmente las plantas medicinales se exportan deshidratadas, entonces eso lo vuelve un producto no perecible, es una carga seca mucho más fácil de manejar. No necesita una cadena de frío, puede hacer un inventario.
y el importador final requiere especificaciones un poco más concretas, digamos. Necesitas normalmente ser un producto orgánico, tiene que ser un producto inocuo. Superadas esas barreras, el negocio se vuelve muy interesante. Hay que, como dicen, empezar con asegurar una producción, luego un procesamiento, desde luego, y llegar a la exportación. ¿Cómo y eso cómo se va a ver en este primer congreso multisectorial de plantas medicinales? Te doy un dato interesante que se me olvida. El kilogramo de banano de exportación, más o menos estamos hablando de que se paga 30 centavos por kilogramo. Si estamos hablando de un producto con inversión y con márgenes más altos, por ejemplo en flores, la exportación promedio de flores del Ecuador es de 6 kilogramos, $6 por kilogramo. Y si hablamos de un producto como la guayusa, estamos hablando de $9 por kilogramo. Entonces, son productos más interesantes dentro del vistas de margen. Obviamente hay que superar barreras, pero es precisamente lo que nosotros fomentamos. En el congreso vamos a ver son 2 días de congreso, son 2 días de charlas y ponencias de investigación. Lo que la gente va a ver son actores locales, es decir, lo que el congreso trata de mostrar es lo que se está haciendo en el Ecuador, no lo que se está haciendo afuera. Por eso no tenemos expositores internacionales, sino más bien centrarnos en lo que está haciendo el Ecuador. Entonces va a haber expositores que estén haciendo productos procesados con plantas medicinales, que estén cultivando, va a haber investigadores de varias universidades del Ecuador que van a exponer sus investigaciones en cuanto al uso y procesamiento de plantas medicinales. Va a haber ponentes como nuestros invitados de Huaycana, que son un caso de éxito en la exportación de guayusa, y les van a contar a la gente cómo es el modelo de negocio, qué ven en el mercado, cómo pueden hacer, un poco para motivar a más y más personas que se involucren en esta industria. Pero tú crees, Francisco, que todo ese acervo de conocimientos que se van a exponer en el Congreso da pie para un cambio. ¿En qué tiempo, más o menos, en este mercado, en esta probabilidad que tiene Ecuador de exportar y ganar divisas con plantas medicinales? Yo te podría hablar un cambio en mediano plazo, ¿no? El corto plazo es muy poco, porque se necesita que varios actores empiecen a formar lo que, digamos, se llama el clúster de plantas medicinales, es decir, se junten muchos actores, se junten muchos proveedores, se junten mucha logística, pero el cambio va a ser en mediano plazo. Si nos ponemos a trabajar desde ya, creemos, yo estoy seguro que en unos 5 años podemos ver un resultado interesante en el Ecuador. Bueno, recordemos la fecha y el lugar. Eso va a ser en la ciudad capital, Quito, del 29 al 30 de marzo, en el auditorio Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera. Sí. Los temas específicos, ¿quiere ampliarnos en ese aspecto? Sí, como tú dices, es en la Plataforma Gubernamental Norte, en Quito. Para las personas que no pueden asistir a Quito, hay una versión streaming en directo. El evento está auspiciado por el Ministerio de la Producción, por el Ministerio de Agricultura, por el AXA, es decir, tenemos los actores públicos también unidos. Los temas son cultivo, procesamiento, plantas, usos medicinales, usos de la industria de alimentos y bebidas. Va a ser el 29 y 30 de marzo, 2 días enteros, desde las 8 hasta las 5 de la tarde. Les invitamos, va a haber también una exposición de actores relacionados a un expo congreso. También un tema interesante que se llama el punto de innovación, que hay gente que va a poner sus productos innovadores en un espacio donde el público puede ir y mirarlos, ¿no? Correcto, Francisco, muchas gracias. ¿Tiene algún costo o es abierto? Tiene un costo. El costo es simplemente para cubrir los valores de operación del Congreso. Para estudiantes cuesta $35, para público en general 50, y para la transmisión en vivo cuesta $25. En nuestra página web de bioable.org ustedes pueden inscribirse. Y nada, les invitamos, primero agradecerles, Juan Carlos, a ustedes, y les invitamos porque
es interesante buscar nuevas cosas. Y este tipo de eventos nos permiten no partir desde cero, sino ya ver qué se está haciendo, entender de la gente que está involucrada, cuáles son las predicciones y qué más se puede hacer. Bueno, para cerrar este diálogo con Francisco Miño, quiero mencionar algo que a mí personalmente me tocó con el BIR, este producto que tanto se ha comercializado para elevar las defensas y demás. Fue algo que un oncólogo fue visitado por un indígena del Amazonas y por otro asunto, y le dijo, y le miró algo en la pierna, y usted cómo se curó lo que tenía en la pierna, ¿no? Con esta planta, y así fue este oncólogo a buscar la planta, y la dulcamara, me acuerdo tanto el nombre de la planta, y así surgió. En este caso pueden haber similares. Tal vez hay una apertura para que a través de esta convocatoria del Congreso, personas que sepan de algo similar acudan. Sí, 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 por supuesto. Les invitamos a que nos escriban a través de nuestro correo bioable@bioable.org. Pues si tienen algún un producto innovador que lo quieran exponer, hay un punto de innovación que es completamente gratis para que la gente nos escriba y pueda llevar su producto de innovación. El caso que tú mencionas es un caso que es un ejemplo buenísimo para el tema de plantas medicinales. Es precisamente un producto farmacéutico hecho a base de una planta medicinal. Y así, Bran, imagínate, si miramos la historia, cuántos productos, ¿no?, a base de plantas recogidas aquí en nuestro medio habrán surgido y generado millones de millones. Y miren, lo farmacéutico, más de 1.000 millones. Hay muchísimo, Juan Carlos. A veces la gente piensa que la industria farmacéutica son solamente compuestos químicos que se elaboran en el laboratorio, pero en realidad no. La mayoría de compuestos son ingredientes de plantas medicinales que se formulan en cápsulas o en gotas o en alguna otra dosis de administración, pero la industria farmacéutica depende de la producción de plantas medicinales. Pues bien, Francisco, muchas gracias. Por cierto, ¿la fundación de qué vive? La fundación vive del aporte de sus socios, en realidad. Toda la información y este network que generan este tipo de eventos genera una información valiosa no solo para el público, sino también para los miembros de la fundación. Como te contaba, en su mayoría son exportadores. Y obviamente lo que busca la fundación es network de cosas diferentes. Es decir, a veces estas cosas como plantas medicinales no son tan visibles como los productores de banano o de flores, por ejemplo, por muchas razones. Porque solo trabajan muchas veces en el mercado local, no exportan. Entonces, básicamente lo que busca la fundación es ser un espacio de cosas nuevas que podamos fomentar para la exportación. Bueno, muchas gracias. Primer Congreso Multisectorial de Plantas Medicinales. Francisco Miño ha estado con nosotros. Por cierto, es un congreso que llamará a un segundo congreso cada año, sí, anual. Sí, de hecho, te cuento, Juan Carlos, nosotros como BioAble hicimos el año anterior el primer congreso multisectorial del CBD. Fue un evento en agosto del año pasado, que fue un evento buenísimo, hubo más de 300 personas. Este año vamos a repetir. Estos eventos obviamente se financian con el aporte también de las instituciones públicas como el MIPRO, como el MAGAP. Ellos nos aportan con la logística, con los auditorios, para que obviamente el valor que tenemos por un congreso sea muy bajo en realidad, para que las personas puedan asistir. Y el segundo año, seguramente no, lo más probable es que exista el segundo congreso, vamos juntando más gente. Este año les invitamos también para el segundo congreso del CBD, que va a ser en agosto, para la gente que esté específicamente ya en el tema del cannabis medicinal. Y este año vamos a hacer como te digo, este primer congreso de plantas medicinales, y claro, esperamos replicarlo el siguiente. Gracias, Francisco. Una manera de diversificar las exportaciones agrícolas. Ahí están las plantas medicinales. Entonces, la invitación está hecha y estaremos pendientes de Actores Productivos de seguir informando sobre las acciones de la Fundación que motiva la producción, procesamiento y exportación de las plantas medicinales, principalmente algunos ingredientes
Ojalá le demos el suficiente valor agregado para ya hablar de una divisa importante muy pronto para el país. Muchas gracias y una feliz tarde, Francisco. Muchas gracias, Juan Carlos. Una feliz tarde igual.